Y muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas para que las tengas a tu alcance. Hoy martes 24 de junio les habla para ustedes Marcial Urdaneta. Día cargado de noticias. Los tres principales promedios subieron en la sesión regular, ya que los inversores parecieron ignorar el ataque de represalias de Irán contra una base militar estadounidense en Qatar. El Dow Jones subió 375 puntos, mientras que el Standard Poor's sumaba un 0,96%. El Nasdaq Composite ganó un 0,94%. Las acciones también se vieron impulsadas por la caída de los precios del petróleo del día lunes. Y veamos cómo lo hizo el mercado. Fíjense cómo después de la noticia dada el día sábado, cuando abre el mercado el domingo, retrocede significativamente y todo el día de ayer tuvo una significativa recuperación los mercados y continúan en la madrugada del día de hoy, muy cercanos a sus máximos históricos de 6.166 y en los actuales momentos está en 6.131. Linda recuperación de los mercados después de esas noticias tan alarmantes que nos pusieron en vilo a todo el mundo. ¿Y cómo lo hizo el mercado? Fíjense que ya previa a la jornada de la apertura, antes de las 9:30, ya se estaba recuperando el mercado y a las 9:30 comienza durante unos 45 minutos, 50 minutos, a seguir subiendo el mercado. Luego hace un respiro, retrocede, atraviesa la media de 50 para tomar impulso y seguir subiendo durante todo el día. Movimiento, impulso, retroceso, impulso, producto a lo que comentamos anteriormente. También observamos y vamos a profundizar el análisis de los futuros del WTI. Alcanzaron sus niveles más altos desde enero durante la noche, pero cerraron con una baja de más del 7%. Según la AFPM, fabricantes estadounidenses de combustibles y petroquímicos, la cantidad de petróleo crudo que procesan las refinerías estadounidenses supera con creces la producción nacional. Estados Unidos está produciendo una cantidad récord de petróleo de unos 13,4 millones de barriles diarios, mientras que las refinerías estadounidenses necesitan unos 16,5 millones de barriles diarios para mantener los niveles actuales de producción de aproximadamente 90% de utilización. Es decir, que lo que se produce en los Estados Unidos todavía no se está eh, perdón, lo que se refina en los Estados Unidos todavía no se está produciendo a un 100%. Esto es positivo porque garantiza la estabilidad energética en el país. Aproximadamente el 60% del petróleo crudo que pasa por las refinerías estadounidenses se extrae en el mismo país. Sin embargo, estas refinerías utilizan diversos tipos de crudo, según los cuales no se producen internamente y no se pueden transportar económicamente algunos de ellos. En estos casos se utilizan importaciones, casi un 70% de ellas provienen de Canadá, un 60% y un 7% de México. Los usos de los tipos de crudos adecuados mantienen la eficiencia de la refinería, ya mencionamos un 90%, y reduce los costos de producción y garantiza la seguridad energética. Por eso es que es tan importante esta información, ya que habían asomados, y fíjense esta gráfica que les traigo acá, el 88% del crudo oil de las refinerías vienen de Norteamérica, un 60% de los Estados Unidos, un 25% de Canadá y el otro 7% de México, para un 88%. Otros países, un 12%. ¿Por qué es tan importante esta información y cómo afecta esto a los mercados? Porque la presión de Irán era cerrar el estrecho de Hormuz para eh, poner en jaque la comercialización del petróleo o lo que pasa por allí, que es aproximadamente entre un 20 y un 30% de la producción mundial. Pero
los Estados Unidos a eso no le afecta porque la mayor parte de la refinería proviene del hemisferio norte, como ya lo mencionamos y lo estamos viendo en la gráfica. Entonces, esas amenazas no afectarían de manera significativa a los Estados Unidos y por eso es tan importante mantener la producción interna abastecida con petróleo de este hemisferio para no depender del Medio Oriente. ¿A quienes sí les afectaría un cierre del estrecho de Hormuz a países tan grandes como Rusia, China e India? Es por ello que tampoco se percibió que esa amenaza pudiese ser eh, eh, llevada a cabo porque estos grandes países no quisieran que ese estrecho se cerrara y también Irán es exportador de petróleo y también se le vería afectado sus ingresos de manera significativa. Y observemos por qué es tan importante analizar el petróleo, porque tiene una correlación inversa y veamos acá las gráficas en las mismas temporalidades, el Standard Poor's a su lado derecho o izquierdo para ustedes, a su lado izquierdo, a mi lado izquierdo o derecho para ustedes, vemos el Standard Poor's cómo sube de manera significativa en temporalidades de 15 minutos para que veamos cómo tiene esos impulsos, retrocesos, impulsos y sigue en esa subida, mientras que el petróleo retrocede, vuelve a retroceder, tomar impulsos, vuelve a retroceder hasta llegar y tocar los $65 el precio como mínimo 64.38. Entonces, vemos cómo al bajar los precios de los combustibles, se recuperan los activos financieros. ¿Por qué razón? Porque esto es un componente muy importante de la inflación, porque toda la producción depende también del consumo energético. Y al bajar los precios de los combustibles, se merma la presión hacia la inflación y los activos recuperan valor. Es por ello que debemos estar atentos a los comportamientos del petróleo en estos momentos. Los futuros de las acciones subieron en la madrugada del martes después de que el presidente Donald Trump anunciara la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel e Irán anunciado previamente por él. Esto es lo que están haciendo los mercados en este momento. El alto al fuego ya está en vigor. Por favor, no lo violen, declaró Trump en una publicación de Truth Social alrededor de la 1 de la mañana en Estados Unidos. Los futuros vinculados al Dow Jones siguieron recuperándose, sumando 291 puntos o un 0,70%, mientras que los de Standard Poor's ganaron un 0,79% y más que proporcional lo están haciendo los del Nasdaq relacionados con las tecnológicas, las cuales subieron un 1,06%. Continúa la recuperación de los mercados. Los futuros de las acciones subieron después de que el presidente Donald Trump anunciara en Truth Social un cronograma de alto al fuego que, según él, pondría fin al conflicto entre Irán e Israel. Los activos financieros que se cotizan en Europa, las bolsas europeas, también se están recuperando en este momento. Los futuros del Brent y West Texas Intermediate también bajaron en las operaciones extendidas, cayendo en un más de 3%. Fíjense que continúa la correlación inversa. Lo más importante que afecta a los mercados y los pone nerviosos en este momento es la afectación de esa guerra sobre los precios de los combustibles. Y veamos cómo lo está haciendo el Standard Poor's después de la apertura del día de hoy. Sigue y continúa ese ritmo creciente por encima y ya más separado de la media móvil de 50, lo que indica más fortaleza o más seguridad para este comportamiento alcista. Y fíjense cómo llegó a los 6.143 y recordemos que los 6.166 son los máximos históricos, apenas a unos 23 puntos
de sus máximos históricos. Mercado alcista, petróleo retrocediendo y al parecer disipándose los problemas de guerra en el Medio Oriente. El martes por la mañana, aquí estaremos atentos los inversores. Observaremos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras habla ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y presenta el informe de política monetaria por parte del Banco Central, siendo él su presidente. El miércoles, el jefe del Banco Central comparecerá ante el Comité Bancario del Senado, es decir, 2 días de comparecencia que comienzan hoy y terminan el día de mañana, y la inflación es un dinamizador muy importante que toma en cuenta la Reserva Federal para tomar sus decisiones de política monetaria de subir o bajar las tasas de interés. Por eso es que el petróleo es tan importante. La comparecencia de Powell en el Capitolio llega a un momento crucial. Se enfrenta a una fuerte presión de la Casa Blanca para recortar los tipos de interés, y en los últimos días, dos funcionarios de la Fed diferentes afirmando que podrían ver justificado una reducción de la política monetaria ya en el mes de julio. Esto también está haciendo que los mercados tomen ese ritmo alcista que estamos observando. En cuanto a las publicaciones económicas, los operadores también estarán atentos a los datos de los precios de vivienda y al índice de confianza del consumidor del mes de junio. Datos también importantes para ver cómo pudiesen afectarse los mercados. Sin embargo, la noticia principal es el enfriamiento de las tensiones en el Medio Oriente entre el conflicto entre Israel y Irán y el tema petrolero que está afectando de manera importante a los activos financieros. Tenemos que estar atentos a estas dos noticias y recordemos que han venido subiendo durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy los mercados, y a la apertura generalmente hacen unos retrocesos porque el mercado no sube en línea recta, y tengamos en cuenta ese retroceso y a lo mejor para seguir subiendo durante el día de hoy. Afina tus estrategias de manera eh, direccional que vayas a tener con el mercado abierto. Y es todo por el día de hoy, y les habló para ustedes y para Fincor y Finanzas Corporativas, y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.